Hola a todos, seguidores de las cautivadoras historias de Reddit escrito, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, veremos a una OP que le dice a la esposa de su padre que ella es muy espeluznante por cómo trata a las hijas de OP. Esto ocasiona que el padre de OP se moleste con ella y exija disculpas, así que OP decide cortar el contacto. Sin embargo, su padre sigue solicitando disculpas. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Soy la mala por decirle a la esposa de mi padre que es alguien muy espeluznante por cómo trata a mis hijas? Soy una mujer de 32 años y mi padre, que está en sus 60, ha estado casado con Sasa, nombre ficticio, 40 años, durante casi una década. Ya era adulta cuando empezaron a salir, así que nunca tuve mucha relación con ella. Dicho esto, Sasa era amable y atenta, aunque un poco molesta a veces, y nunca tuve problemas con ella. Ahora tengo un esposo de 34 años y 2 hijos, un niño de 9 años y una niña de 4 años. Sasa es muy aficionada a mis hijos, especialmente a mi hija. Eso se volvió muy agobiante rápidamente, así que comenzamos a establecer algunos límites. Ella nunca los sobrepasó. En enero, mi padre y Sasa decidieron ir de viaje a Disney World y nos invitaron a unirnos a ellos. Decidimos ir para celebrar el 9º cumpleaños de nuestro hijo. Rápidamente me arrepentí de haber ido. Sasa pasó todo el viaje preocupándose por mi hija de maneras que sobrepasaron casi todos los límites que habíamos establecido. Algunos ejemplos son: Sasa compró una tiara de orejas de Minnie. Ella quería que yo le comprara a mi hija una idéntica para que pudieran hacer juego. A mi hija no le gustó la tiara, así que le compré un sombrero de Donald Duck en su lugar. Sasa le consiguió la tiara de todos modos y se molestó porque no quería usarla. Mi padre y Sasa fueron de compras entre parques. Les dije que no compraran nada para mis hijos, ya que todavía teníamos compras por hacer y no quería arriesgarme a que nuestras bolsas se volvieran demasiado pesadas. Aún así, Sasa regresó con 5 bolsas de ropa para mi hija, y 2 para mi hijo, diciendo que no pudo resistirse. Mi hija quería un disfraz de Bella para usar en los parques, ya que es su princesa favorita. Sasa intentó convencernos de conseguirle un disfraz de Ariel en su lugar, porque es su favorita. Expliqué que nunca vimos la sirenita en casa porque mi hija le tiene miedo a Úrsula. Sasa insistió en tomar docenas de fotos con mi hija frente al castillo en el Reino Mágico. También tomó algunas con mi hijo, pero no tantas. Ella intentó convencernos de llevar a nuestra hija a Bibidi Bobbidi Boutique. Nos negamos porque los precios son una locura y ya le habíamos comprado el disfraz de Bella. Ella se ofreció a pagar, pero nos mantuvimos firmes. Más tarde descubrí que Sasa intentó hacer una reserva de todos modos, pero no había disponibilidad. Cuando llevamos a nuestra hija a Slinky Dog Dash, su primera montaña rusa, Sasa intentó sentarse a su lado. Mi hija quería sentarse conmigo, así que cambiamos. Intentó hacer lo mismo en otras atracciones. En el Teatro de los Muppets, ella intentó que mi hija se sentara en su regazo. Sasa también intentó levantarla mientras conocíamos a algunos de los personajes. Hubo más incidentes. Sin embargo, la gota que colmó el vaso para mí fue el último día en el parque del viaje. Estábamos en Magic Kingdom. Mi esposo sufrió una lesión menor y tuve que llevarlo a la estación de primeros auxilios. Los niños querían ir al paseo de Peter Pan, así que mi papá y Sasa se ofrecieron a llevarlos mientras tanto. Sin embargo, según mi padre, la fila era demasiado larga. Así que, en su lugar, Sasa sugirió el paseo de la sirenita, asegurando a mis hijos que Úrsula no estaba en él. En realidad, hay un animatrónico bastante grande de Úrsula allí. Mi hija todavía estaba sollozando y abrazando a su hermano cuando nos reunimos. Cuando volamos de regreso a casa, le dije a mi padre que ya no llevaríamos a nuestros hijos de viaje con Sasa debido a su comportamiento. Se enojó muchísimo, dijo que su esposa amaba a mis hijos, pensaba en lo que les gustaría hacer en cada momento del viaje, y que deberíamos estar agradecidos de tenerla en nuestras vidas. Perdí la paciencia con eso. Le dije que Sasa era un maldito bicho raro, y que deberían estar agradecidos de que todavía estuviera de acuerdo con que vieran a mis hijos después de sus acciones durante el viaje. Terminamos teniendo una gran pelea después de eso. Han pasado semanas desde que regresamos a casa, y mi padre todavía está enojado conmigo y con mi esposo. Sasa me ha enviado algunos mensajes. Dice que lo siente si me hizo sentir incómoda, pero que ama a mis hijos y esperaba usar el viaje para pasar más tiempo con ellos. Para ser honesta, no creo que sea la mala aquí. Pero sí creo que podría haber reaccionado de forma exagerada. Creo que hay una posibilidad de que las acciones de Sasa estuvieran motivadas por amor y que realmente tuviera buenas intenciones. Soy la mala. Veamos algunos comentarios relevantes. Redditor, no eres la mala. Estableciste límites bastante claros que Sasa siguió cruzando durante todo el viaje. Incluso tu hija parece no ser particularmente receptiva hacia ella. Además, tu hijo probablemente pueda percibir este favoritismo, y eso tampoco es bueno para él. Siento que estoy haciendo psicología de sillón, pero esto parece que Sasa siempre ha querido una hija joven y está usando a la tuya para vivir indirectamente a través de ella. De ahí que siga intentando imponer cosas que a tu hija no le gustan, tiara, atracción de la sirenita, etc. OP responde: a mi hijo no le gusta Sasa.
No estoy segura de por qué, pero creo que él percibe que ella favorece a mi hija. También es muy protector con su hermana, por lo que su incomodidad podría ser otra razón. Redditor responde, él definitivamente puede. Cuando tenía 5 años podía notar que mi abuela favorecía a mi hermana menor. Sin mencionar que era su cumpleaños y su hermana estaba recibiendo mucha atención y regalos, sería más difícil para él no darse cuenta, al menos tiene la madurez para entender que no es culpa de su hermana. OP responde, diré que él recibió más regalos de cumpleaños que los souvenirs de Disney, que recibió su hermana, pero no gracias a Sasa. Cuando le dieron uno de esos botones de feliz cumpleaños, Sasa intentó pedir uno extra para mi hija para que no se sintiera excluida. Pedí uno de primera visita en su lugar, pero así fue como se comportó Sasa durante su cumpleaños. Redditor responde, voy a ir con un suave amoroso, eres la mala. Déjame explicar, no eres la mala porque marcaste límites y ella no los respetó. Hizo que tu hijo se sintiera excluido. No respetó que tu hija tiene miedo de Úrsula. Quería igualar las cosas entre el cumpleañero y la hija y eso no es justo. Insistiendo en lo que ella quiere y no en lo que los niños realmente querían. Suave eres la mala porque no te sentaste a explicar todo a papá y a ella antes de ir de viaje. Ya sabes cómo es ella y lo más lógico habría sido pensar que se pasaría de la raya. A tu hijo no le gusta porque siente el favoritismo y que tu hija lo siente. Pero en lugar de hablar antes o en el parque la llamas una rara cuando estás diciendo que ella sí ama a tus hijos. A veces es difícil equilibrar el afecto y más si no tienen hijos biológicos o nietos biológicos a los que puedan consentir. El trabajo de los abuelos es consentir a los niños pero no tener favoritos. OP responde, tuve una conversación con Sasa y mi padre sobre nuestros límites hace mucho tiempo. No habían roto ni sobrepasado ninguno de ellos antes, y un viaje no es una excusa para hacerlo. No tenía razones para creer que ella se comportaría de esta manera hasta que ya estábamos allí. Tampoco creo que esto califique como un mimo inocente. Sasa estaba imponiendo su propia agenda y fantasías en mis hijos, especialmente en mi hija. Tampoco trató a mi hijo de la misma manera. Mimar a los niños es darles dulces o juguetes a escondidas de sus padres, no asfixiarlos con atención y cosas que no quieren. Redditor, para aclarar esto desde el principio, tú no eres la mala. Lo que realmente me llamó la atención en esa última parte fue que fue tu hijo quien consoló a tu hija. Y no tu padre ni la mujer que traumatizó a tu hija en primer lugar. Su falta de compasión es indignante. Tu hijo, sin embargo, es una verdadera joya como hermano mayor y como ser humano. Felicitaciones a ti y a tu esposo por criar a un niño tan maravilloso. Estoy segura de que su hermana es igual de genial. OP responde, ambos mis hijos son fantásticos, pero mi hijo es un hermano increíble. Mi hija lo adora y lo tiene en un pedestal, así que estoy casi segura de que fue a él en busca de consuelo sin siquiera considerar a mi padre ni a Sasa. No sería la primera vez. Actualización 1. Hola a todos. Estoy lista para darles una actualización. Leí sus comentarios y llegué a la siguiente conclusión. Por mucho que el comportamiento de Sasa hacia mis hijos me enojó y me asustó, llamarla rara fue la reacción equivocada. Dicho esto, creo que lo mejor para mi familia es distanciarse de Sasa por el momento. Y al menos mi decisión anterior de evitar futuros viajes con ella basados en el viaje a Disney sigue siendo el mejor curso de acción. La insistencia de Sasa, su tendencia a anular mi crianza y la de mi esposo, y su favoritismo descarado hacia mi hija eran mucho peores cuando los niños eran más pequeños. Después del nacimiento de mi hija, comenzó a enfocarse demasiado en ella y casi nada en mi hijo. Di más ejemplos de eso en los comentarios de mi publicación original. Esa es la razón por la que establecimos límites desde el principio. Su fijación con mi hija también me molesta. Cuando tuvimos la conversación sobre límites con mi padre y Sasa, ella nos dijo que siempre se había preguntado cómo sería tener una hija. También se había definido a sí misma como sin hijos antes, así que nunca estuve segura de qué pensar al respecto. De cualquier manera, eso nos tranquilizó a mi esposo y a mí de que estábamos haciendo lo mejor para nuestros hijos. Esos límites nunca se habían sobrepasado. Luego fuimos al viaje a Disney, y la mayoría de ellos fueron completamente ignorados. Muchos de ustedes señalaron que podría haberse dejado llevar, o que Disney es emocionante y quería asegurarse de que mis hijos tuvieran la mejor experiencia, etc. Hay dos cosas que diré al respecto. La primera es que cualesquiera que fueran las razones de Sasa, ella aún sobrepasó nuestros límites. Cuando los establecimos, le dijimos que hacerlo tendría consecuencias. Disney o no, no veo una razón para hacer una excepción. En segundo lugar, ella no estaba tratando de asegurar que mis hijos tuvieran la mejor experiencia. Estaba empujándolos a cumplir su fantasía de cómo debería ser su viaje a Disney. Repetidamente ignoró los deseos de mis hijos a favor de los suyos, a pesar de que ambos fueron muy claros sobre lo que querían y no querían. Sasa también favoreció continuamente a mi hija, incluso durante el cumpleaños de mi hijo, y la mimó de maneras que la hicieron sentir incómoda. Y todavía no he perdonado lo de la sirenita. Mi hija es un poco tímida y le toma tiempo abrirse a la mayoría de las personas, así que saber que su confianza fue traicionada de esa manera me enfurece de formas que no puedo describir. En términos más simples, mis hijos no son accesorios. Y quien los trate como tales, al menos, será puesto en tiempo fuera. Llamé a mi padre y a Sasa el sábado. Me disculpé por llamar a Sasa un idiota,
pero les dije que necesitábamos un tiempo separados. No verán a mi familia hasta el cumpleaños de mi hermana menor a finales de abril. Si eso va bien, serán invitados al cumpleaños número 5 de mi hija en mayo. Después de eso, trabajaremos lentamente en restablecer el contacto. También dije que si volvían a sobrepasar nuestros límites, las consecuencias serían más graves. A mi padre no le cayó bien. No me importa. Sasa me envió un mensaje de texto con más disculpas, seguido de una solicitud para al menos hacer FaceTime con mis hijos de vez en cuando. Dije que no, y a aquellos que dijeron que mi comportamiento controlador arruinó el viaje, mis hijos se lo pasaron increíble en Disney World. Todavía están hablando de ello. Mi hija sigue pidiéndonos que pongamos sus fotos con los personajes que conoció en la pared, y mi hijo dice que tuvo el mejor cumpleaños de su vida. Creo que eso es todo. Gracias por sus consejos y apoyo en mi primera publicación. Si te está gustando el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Continuamos. Actualización 2. La última vez que publiqué aquí, mencioné que mi padre y Sasa no verían a mis hijos hasta el cumpleaños de mi hermana menor. La fiesta tuvo lugar el fin de semana pasado, y no asistimos. Estos 2 meses de contacto cero funcionaron bien, pero no de manera excelente. Mi padre respetó mis deseos, para mi sorpresa, pero Sasa seguía intentando encontrar formas de hablar con mis hijos. Me llamaba con el pretexto de necesitar preguntarme algo, solo para luego decir, por cierto, ¿están los niños cerca? Quiero saludar. Cada vez que intentaba eso, le recordaba lo que le había dicho en marzo. Esto debió haber sucedido casi una docena de veces, lo cual fue suficiente para que mi esposo y yo comenzáramos a debatir sobre no asistir a la fiesta. Después de hablar con nuestros hijos, decidimos no ir. Ambos dijeron que extrañaban a mi padre, pero claramente no querían ver a Sasa. Pensamos en asistir y simplemente mantenerlos alejados de ella mientras estuviéramos allí, pero arriesgar que nuestros hijos se sintieran incómodos no valía la pena. Mi hijo incluso preguntó si podíamos ver a su tía en otro lugar, sin Sasa alrededor. Mi esposo y yo le explicamos la situación a mi hermana. Ella estaba molesta, pero principalmente porque no había visto a los niños en un tiempo. Todos fuimos a cenar a su restaurante favorito el día después de su fiesta. También llamé a mi padre y le dije que no iríamos a la fiesta de cumpleaños. Reaccionó mejor de lo que esperaba, pero aún tuvimos una pequeña pelea al respecto. Él afirmó que yo había prometido que dejaríamos que Sasa viera a los niños después de 2 meses, me llamó injusta y dijo que tenía derecho a tener una relación con sus nietos, lo negué de inmediato. Aunque intenté endulzarlo al principio, finalmente le dije la verdad. Mis hijos no quieren ver a su esposa, y no los obligaré a hacerlo. Mi padre y yo tuvimos una larga conversación. Le conté cuánto las acciones de Sasa en el viaje a Disney molestaron a mis hijos, así como lo incómodos que nos sentimos mi esposo y yo. Admití que no confío en su esposa en absoluto, y no creo que alguna vez lo haga realmente. Él dijo que aunque todavía pensaba que estaba exagerando, entendía que quería proteger a mis hijos. Mi papá también me contó cómo fueron para ellos estos 2 meses de sin contacto. Aparentemente Sasa comenzó a hablar de mis hijos y principalmente de mi hija, mucho más de lo habitual. Mencionaba cosas y lugares que pensaba que les gustarían. Mi padre estaba al tanto de una de las veces que ella me llamó, pero pensó que era algo de una sola vez. Quería darle un regalo a mi hija en la fiesta de cumpleaños de mi hermana, dijo que no sabía por qué. En un momento ella le dijo que quería planear otra vacación familiar con los niños, aunque les dije que ya no viajarían más con Sasa. Aprender todo eso solo me hizo más segura de que no puedo confiar en esta mujer cerca de mis hijos. Por ahora, tengo la intención de mantenerme en contacto limitado con mi padre y sin contacto con Sasa. Mi hija me dijo que quería a su abuelo en su fiesta de cumpleaños dentro de unas semanas, así que le dije que estaba invitado, pero Sasa no. Él estuvo de acuerdo. No confío en mi padre después de todo esto. Le estoy permitiendo venir porque esa fiesta será en mi casa, lo cual es más fácil de controlar para mí. Si intenta traer a Sasa, ambos serán expulsados, y me llevará mucho tiempo considerar dejarlo acercarse a mis hijos nuevamente. Mi padre no me ha dicho cómo está reaccionando su esposa a esto. Mi hermana me dijo que durante su fiesta, Sasa le pidió que me dijera que quería hablar. No voy a contactarla, ni planeo responder si intenta comunicarse conmigo. Tanto mi esposo como yo la hemos bloqueado. Mis hijos están muy bien. Todavía hablan de lo mucho que se divirtieron en Disney. Mi hija ha estado ahorrando dinero poniendo monedas en su alcancía para que volvamos. En una nota completamente diferente, estoy embarazada de nuevo. Esto fue completamente inesperado, siempre dije que quería 2 hijos como máximo, y el tercero tendría que ser un gran accidente, pero mi esposo y yo estamos extasiados. Todavía estoy en el primer trimestre, así que no mucha gente lo sabe. Estamos pensando en formas de decírselo a nuestros hijos. En general, estoy feliz con mi vida en este momento. Y por mucho que desearía que esta situación con Sasa nunca hubiera ocurrido, me siento como una mejor madre después de lidiar con ella. Nunca he estado más segura de mis habilidades para proteger a mis hijos que ahora. No creo que actualice de nuevo pronto. Una vez más, gracias por todo el apoyo que me han brindado. Les deseo lo mejor. Actualización 3. Primero que nada, mi padre no trajo a Sasa a la fiesta de cumpleaños de mi hija en mayo.
Realmente no pensé que lo haría, dejé muy claro que no lo toleraría, pero mentiría si dijera que tus comentarios no me hicieron sentir un poco paranoica. En segundo lugar, acabo de entrar en mi tercer trimestre y el bebé llegará en noviembre. Los niños están emocionados. Estoy esperando otra niña, pero mi esposo y yo no compartiremos el sexo hasta que nazca. Esto no tiene nada que ver con nuestras familias, es solo algo que también hicimos con nuestras dos primeras. Todos, incluida Sasha, saben que estoy embarazada. Lo anunciamos hace un par de meses. No tuve problema con que mi padre se lo dijera, aunque me preguntó si podía. No escuché mucho sobre su reacción, pero según mi padre, estaba feliz por mí. Mis hijos todavía no quieren ver a Sasha, y todavía no los estoy obligando a hacerlo. La he desbloqueado y la he puesto en silencio en su lugar, pero no ha hecho ningún intento de contactarme. Hemos seguido reuniéndonos con mi padre sin su esposa, y creo que ha estado funcionando. Mi relación con él no es fantástica, pero es mucho mejor de lo que era a principios de este año. La semana pasada, vi a Sasha por primera vez en meses. Mi prima organizó una fiesta en su casa. Mi esposo y yo asistimos, al igual que mi padre y Sasha. Sabía que ella estaría allí, pero como los niños no estaban con nosotros, mi hijo tenía una pijamada, mi hija se quedó con mi mamá, realmente no tenía nada en contra de verla. Ellos llegaron un tiempo después que nosotros. Mi esposo y yo hablamos con ellos por unos minutos, y fue menos incómodo de lo que esperaba. Sasha me preguntó sobre el sexo del bebé, y le dije que no le estábamos diciendo a nadie, lo cual, nuevamente, es lo que siempre hemos hecho. Unos 20 minutos después, mi padre me dijo que tenían que irse. Pensé que era raro que se fueran tan pronto, pero no le di mucha importancia en ese momento. Me llamó hace unos días, y hablamos por mucho tiempo. Mi padre es difícil de hablar, así que lo siguiente es lo que entendí de la conversación. Él dijo que se fueron temprano porque Sasha estaba conteniendo las lágrimas después de verme. Ella estaba sollozando para cuando llegaron al auto. Más tarde tuvieron una discusión al respecto, y Sasha admitió que quería tener hijos. Se casó con mi papá sabiendo que él no quería, pero esperaba que cambiara de opinión. Aparentemente, cuando nació mi hijo, Sasha intentó dejar caer pistas de quiero uno a mi padre. Él no lo notó, así que ella se rindió. Según mi padre, Sasha le dijo que amaba a mis hijos por igual, pero mi hija era especial, porque siempre se imaginó a sí misma como madre de una niña. Esa es también la razón por la que se convirtió en una presencia tan asfixiante cuando mi hija era un bebé. Cuando mi esposo y yo comenzamos a establecer límites, Sasha se dio cuenta de que estaba sobrepasándose y acordó respetarlos. Para su crédito, creo que hizo un trabajo mayormente aceptable en ese entonces, pero el favoritismo era lo suficientemente obvio como para que mi hijo lo notara. El viaje que hicimos fue un punto de inflexión porque el sueño de Sasha de tener una hija incluía llevarla a Disney World y hacer todas las cosas que le gustaba hacer allí cuando era joven. Le dijo a mi padre que tener a mi hija allí era tan emocionante que olvidó todo lo que le había dicho sobre no sobrepasarse. Sasha quería un viaje de madre e hija e intentó usar a mi hija para ello. Sasha dijo que lamentaba sus acciones durante el viaje a Disney, pero solo porque perdió acceso a mis hijos debido a ellas. Y verme en la fiesta, toda embarazada y bonita, palabras de mi padre, no estoy segura de que ella realmente lo haya dicho, fue lo que la llevó al límite. No esperaba esto realmente. Mi padre dijo que me estaba contando todo esto porque su esposa no estaba bien, y entendería si quisiera mantener a mis hijos alejados de ella. Tampoco esperaba eso. No sé cuál será el futuro de su relación, y no creo que mi padre lo sepa tampoco. Todo lo que sé es que si Sasha todavía quiere tener hijos, casi definitivamente no será con mi padre. Antes de todo esto, estaba reflexionando sobre el futuro de mi tercer hijo en relación con Sasha. Ahora, sinceramente, no quiero que ella sea parte de la vida de mi bebé. Esta no es una decisión final, pero he estado hablando con mi esposo al respecto, y él está de acuerdo conmigo. No creo que ella sea una mala persona. Recibí algunos comentarios de ladrona de bebés en mi actualización anterior, pero no creo que eso sea lo que está sucediendo aquí tampoco. Pero si el viaje a Disney me demostró algo, es que Sasha está dispuesta a ser extremadamente egoísta e irrespetuosa para obtener lo que quiere, incluso cuando mis hijos están involucrados. Hace un par de meses, mi esposo y yo tuvimos una conversación con nuestro hijo sobre el tema. Nos dijo que no le gusta Sasha por dos razones: ella favorece a su hermana y no les escucha. Honestamente, eso es todo lo que necesito saber. Mirando hacia atrás en mi propia infancia, siento que nunca se me permitió tener límites. Siempre se esperaba que dejara de lado mis horarios y preferencias por los demás. Es importante para mí que mis hijos no pasen por eso. Si no quieren ver a Sasha, no tienen que hacerlo. Creo que eso es todo lo que quiero decir aquí. Estoy bien, de hecho, recibí una gran noticia del trabajo recientemente, mis hijos están prosperando, y estoy emocionada de conocer a mi tercer bebé. Nuevamente gracias, chicos. Actualización final. Estoy feliz de anunciar que mi hija nació hace 2 semanas. Llegó un poco antes de lo esperado, pero es perfecta. Mis hijos mayores están enamorados de su hermanita. Y aunque no planeaba tener un tercer hijo, estoy realmente contenta de haberlo hecho. Como mencioné la última vez que publiqué, mi esposo y yo no anunciamos el sexo por adelantado cuando nacieron nuestros 2 primeros hijos. Esta vez, decidí darle un aviso a mi padre.
Después de enterarme de todo el asunto de ser mamá de niñas, me preocupé por cómo reaccionaría Sasa a la noticia de que iba a tener otra hija. Decirle a mi padre antes de su nacimiento le daría más tiempo para prepararse. Así que hace aproximadamente un mes, mi padre le dijo a Sasa que iba a tener otra niña. Como era de esperar, no lo tomó bien. Unos días después de que di a luz, mi padre me dijo que él y Sasa se estaban separando. No están seguros sobre el divorcio, pero él cree que es hacia donde se dirigen. Sasa comenzó a hablar con mi padre sobre tener hijos alrededor del momento en que hice mi última publicación. Según él, comenzaron a pelear por eso cuando ella trató de convencerlo de revertir su vasectomía. No sabía que tenía una. Mi padre dijo que Sasa lloró cuando le dijo que tendría otra hija, y decidieron separarse unos días después. No estoy muy informada sobre la situación, pero mi padre afirmó que la decisión fue mutua. Hace aproximadamente una semana, Sasa me envió un mensaje de texto. Comenzó felicitándome por el nacimiento de mi hija, luego evolucionó hacia lo que parecía una carta de despedida para mis hijos. No mucho de lo que dijo me llamó la atención, aunque nunca entenderás el amor que siento por tus hijos, fue una declaración interesante. Habló sobre cuánto le dolía saber que nunca conocería a mi bebé, o vería a mi hija convertirse en hermana mayor. Sasa me dijo que la había torturado al mantener a mis hijos alejados, y fue esa distancia la que la hizo aceptar que necesitaba ser madre. Borró el mensaje unos minutos después de que terminé de leerlo. Decidí no responder. No he estado pensando mucho en la situación últimamente, pero cuanto más lo hago, más tonta me siento por no darme cuenta de que Sasa quería tener hijos antes. Recuerdo que comenzó a hablar sobre los futuros nietos de mi padre mucho antes de que quedara embarazada de mi hijo. Su comportamiento alrededor de mi hija, al menos antes del viaje a Disney, siempre me pareció extraño, pero aún así nunca hice la conexión. Todavía no me desagrada Sasa, pero creo que ella misma se buscó esta situación. Aunque reconozco que mi padre está lejos de ser inocente, siempre ha sido muy claro sobre no querer más hijos. Sasa tiene 47 años, y aunque no creo que quisiera tener hijos a esa edad, conozco personas que sí lo han hecho. Si eso es lo que ella quiere, entonces le deseo suerte. También nos mudaremos oficialmente a Europa en 2025. Las noticias relacionadas con el trabajo que mencioné en mi actualización anterior fueron realmente geniales. Mi esposo y yo habíamos estado esperando una oportunidad como esta por un tiempo. Estamos ayudando a los niños a hacer arreglos para mantener el contacto con sus amigos. Afortunadamente, la mejor amiga de mi hija es mi ahijada. Esta será mi última actualización. Estoy ocupada con mi bebé y definitivamente tendré un 2025 ocupado también, así que no tengo la intención de escribir más sobre esto. Quiero agradecerles a todos por el consejo, la tranquilidad y la amabilidad que me han mostrado. Gracias a todos y felices fiestas. Veamos algunos comentarios relevantes. Redditor, sí. Ella se lo buscó. Todo. Se casó con un hombre que se había hecho una vasectomía. Sabía que él tenía hijos adultos y no quería tener más. Simplemente decidió que cambiaría de opinión. Porque ella quería que lo hiciera. Sabía que Ope tenía límites claros en torno a sus hijos, pero los ignoró cuando decidió que quería un viaje de madre e hija, pero qué demonios. Sabía que la hija de Ope le tenía miedo a Úrsula, pero a Sasa le gusta la sirenita, así que eso no importa. Honestamente, mi opinión no ha cambiado desde la última actualización. Que Dios ayude a cualquier hijo que Sasa tenga. Redditor. Por eso, mi reacción a cada publicación de Aita preguntando si está bien que los jóvenes terminen una relación por querer futuros diferentes siempre será: deben terminar si quieren futuros diferentes. Si una persona que no quiere tener hijos lo dice desde el principio, y tú lo sabes, nadie se beneficia al intentar cambiar su opinión. En el mejor de los casos, terminas haciendo que alguien a quien dices amar sienta que no es suficiente para ti, y en el peor de los casos, terminas atrapando a alguien en una situación irreversible. Si quieres tener hijos, tienes que saberlo, y si no quieres tener hijos, tienes que decirlo. De lo contrario, terminarás con mujeres aferrándose a hombres estériles durante sus años fértiles. Redditor. Sasa decidió pasar de sus 30 y tantos a sus 40 y tantos esperando que su pareja mágicamente cambiara de opinión sobre tener hijos. ¿Qué esperaba? Se había hecho una maldita vasectomía y le lleva una década de diferencia. Realmente quería tener hijos con tanta intensidad que llegó al punto de obsesionarse y vivir escenarios imaginarios con los hijos de otras personas. Eso roza lo enfermizo y me hace pensar que, en cierto modo, es algo bueno que probablemente ya sea demasiado mayor para tener hijos propios en este momento. Pero me enoja tanto que esta siga siendo una situación en la que la gente cae, una pareja quiere hijos, la otra no, y hay toneladas de manipulación o engaños hasta el punto en que una de las partes se ve obligada a ceder sus deseos y necesidades y sacrificarse por la otra. Solo aléjense, gente. Tener hijos es una decisión de dos sí o uno no, y tratar de forzar al otro solo causará más dolor. Hola, amigos de Reddit Escrito. Espero que hayan disfrutado de este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.